Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 9 de marzo del 2023 a las 7:37 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al cuarto día de la segunda semana del tercer mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a colisión los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bien, bueno chicos, realmente ayer en la segunda intervención de Jerome Powell se dijeron cosas que contrarían o contradicen, es la palabra correcta, lo que nos dice el libro el libro beige de la Fed, el libro beige de la Fed, ¿sí? En el cual se le puede atribuir el repunte positivo que tuvo, por ejemplo, el SP 500 en el cierre de la sesión del día de ayer martes, ¿sí? Sin embargo, bueno, fue un cierre un poco tímido, como que sí, como que no. Quiere subir, quiere bajar, sí, a nivel técnico. Bien, al nivel del libro, del libro beige de la Fed, perdón, nos dice lo siguiente, o nos marca lo siguiente. La economía estadounidense creció ligeramente a principios de 2023 cuando Powell dice que la economía de Estados Unidos sigue fuerte, sigue resiliente, pero el libro de la Fed nos demuestra otra cosa, ¿sí? Los precios en el sector inmobiliario permanecieron sin cambios o cayeron ligeramente. Bien, mientras que la Fed avisa que los precios de los hogares y los alquileres continuaron elevados. Bien, otra contradicción para lo que decía el día de ayer Powell frente al Congreso de los Estados Unidos. Bien, otra contradicción por parte del libro es que el mercado laboral en Estados Unidos permaneció ajustado, mientras que Powell sigue diciendo que el mercado laboral en los Estados Unidos es resiliente y fuerte en contra de los tipos de interés, ¿sí? Otro tema es que algunos miembros expresaron preocupación por la creciente deuda contraída mediante tarjetas de crédito. Yo les he comentado esta parte en distintos videos y es que los estadounidenses en estos momentos, los norteamericanos, no tienen dinero, no tienen ahorro. Todo ese ahorro que habían tenido desde el COVID-19 ya no está. Están financiando su consumo en base a endeudarse con las tarjetas de crédito. Esto teniendo en cuenta los tipos de interés altos y no teniendo un techo claro de hasta dónde van a llegar los tipos terminales de los Estados Unidos, encarece la deuda del consumo y podría entrar o podría meter o podría poner una carta más sobre la mesa con una crisis financiera, ¿sí? Estos datos que yo les acabo de compartir sobre el libro beige de la Fed demuestra y da una esperanza sobre un posible pivote de la misma para el año 2023. Bien, ¿por qué? Porque realmente se demuestran los verdaderos datos de la economía estadounidense y del empleo y esto le da una ligera esperanza a los inversores sobre que el pivote de la Fed pueda llegar este mismo año. A ver, ahora mi opinión, sí, ahora nuestra opinión desde aquí, desde lo que hemos visto, desde el seguimiento que le hemos realizado a los mercados, tanto a nivel geopolítico como macroeconómico y técnico, y es que el otro año, vuelvo y les digo, son elecciones en los Estados Unidos, ¿sí? A Joe Biden no le conviene un escenario recesivo para su reelección. Sí, que si me lo preguntan me parece algo gracioso que una persona de su edad y con los errores que ha cometido, que es humano, es un ser humano, todos podemos cometer errores, pero en referencia a su edad, esos lapsos mentales que ha tenido incluso en diferentes ruedas de prensa, quiera ser reelegido para gobernar la primera potencia del mundo es un chiste y es una burla a todas las personas que en estos momentos lo único que quieren es que se salga del cargo. Bien, hay que recordar que Powell fue elegido a dedo por Joe Biden, aún siendo republicano, ¿sí? Siendo del partido contrario, tiene que estar a favor de Joe Biden prácticamente. Él mismo lo dijo en la intervención del día de ayer, en la que admite que la independencia de la Reserva Federal se encuentra en riesgo y deja ver que aún no tiene un techo o no tiene listo un techo para los tipos de interés, ¿de acuerdo? Un movimiento de la inflación al alza puede llevar los tipos al entorno del 8%. Estamos hablando
de un interés del 5,65% o del 6% en su totalidad. Sí, pero si la inflación subyacente continúa repuntando, mañana tenemos dato de empleo y nóminas no agrícolas de los Estados Unidos, y si se sigue demostrando fuerte esos datos, sí, lo que quiere decir que la tasa de paro en los Estados Unidos no está aumentando con la velocidad con la que la necesita Jerome Powell, y los miembros del FOMC anuncian tipos de interés incluso al nivel del 8%. A ver, este nivel del 8% deberíamos verlo con lupa, teniendo en cuenta el tema de la candidatura o de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del siguiente año, y el techo de deuda que debe aumentar el Congreso, que el mismo Powell pidió que deben aumentar el techo de deuda si es que quieren seguir con los tipos de interés altos, enviando a la economía estadounidense a una recesión, pero de Padre y Señor nuestro. Esto, junto con la deuda pública, las elecciones presidenciales y demás, debe verse con lupa, porque los tipos de interés no van a poder seguir subiendo con la misma velocidad que lo quiere hacer Powell, ¿sí? Pero la inflación es un peligro a que se cometa o a que suceda, o a que regrese, es la palabra que estaba buscando, como pasó en la época de 1970 con la era de Volcker, ¿sí? Con la inflación de Volcker, en la que los tipos de interés llegaron a un 15%, chicos, ¿sí? Eso, con lo comentado de la deuda pública, pues es un poco difícil de que llegue. Los intereses serían impagables y podríamos estar enfrentándonos a un posible default por parte de la primera potencia del mundo. Bien, ahora a nivel geopolítico quiero compartirles un tema muy importante al cual también le hemos hecho seguimiento, ya para empezar también con el análisis técnico, y es que las sanciones a China iniciaron por parte de Holanda con ASML, principal compañía de microchips del país mencionado anteriormente, que junto a TSMC, que es la la fábrica de semiconductores de Taiwán, empiezan a salir del mercado chino, ¿sí? Empujados por peticiones de los Estados Unidos. La guerra 2.0 ha comenzado, o bueno, ya ha comenzado desde el año pasado, incluso, aunque China ha solicitado que no se piense en este tema de la Guerra Fría, ¿sí? Está solicitando incluso una unión entre las potencias. Sabemos que Estados Unidos y China son países indivorciables, perdón, pero si se llega a cometer, o si llegamos a sumergirnos en este escenario de una Guerra Fría 2.0, los microchips, que desde mi punto de vista serán el siguiente petróleo para la humanidad, se van a encarecer demasiado, y eso va a ser una carta muy difícil de quitar para la inflación, ¿sí? Biden se encuentra en estos momentos en contra de los 1.000 millonarios con este populismo, con esta demagogia de los políticos en la que siempre tratan de cazar votos, al decir que se va a ir directamente y encima de los 1.000 millonarios o de la gente con más dinero en los Estados Unidos para los impuestos. Obviamente, diferentes analistas están de acuerdo en que esto no es ni siquiera para el país, sino para empezar o seguir enviando dinero a Ucrania y seguir apoyándolos en su defensa, ¿sí? Ahora, otro dato de la inflación, y es que el 18 de marzo se finaliza el pacto del grano entre Rusia y Ucrania con Turquía como intermediario. Habíamos dicho, habíamos comentado en diferentes videos anteriormente, que Rusia había dicho que no iba a continuar con ese pacto, y otra vez se iban a varar o se iban a poner en un stand-by los buques o los cargueros de alimentos en el Mar Negro, ¿sí? Esto complica más la situación de la inflación y pone sobre la carta la opción de que esto no es el final, hasta ahora es el comienzo, con las sanciones a China, con la no continuación de la exportación de grano por parte de Rusia, ahora mismo con una OPEP que va a reducir la demanda de producción de petróleo, o va a reducir la producción, perdón, de petróleo, por la caída de la demanda que se está viendo por parte del consumo, ¿sí? De potencias mundiales como China, que ya sabemos que está entrando en una recesión después de los datos ofrecidos a principio de semana. Y esto podría ser, junto a la recesión o junto a la guerra, que los precios del petróleo se disparen
nuevamente, ¿sí? Es como una batalla, ¿sí? Si la demanda se contrae, ok, por el tema de la recesión vamos a bajar la producción porque no hay negocio, no es un buen negocio seguir produciendo petróleo al mismo ritmo cuando la demanda mundial está erosionándose, ¿sí? Si vemos el petróleo, técnicamente, pues chicos, esto está totalmente lateralizado. Ayer en clase con los chicos en Aurium, habíamos dicho que bueno, habían muy buenas oportunidades de petróleo para hacer intraday. Yo se los he comentado en bastantes ocasiones también, en las que claro, tenemos bandazos arriba, bandazos abajo, bandazos arriba, bandazos abajo, bandazos arriba, bandazos abajo, bandazos arriba. Y en estos momentos tenemos un retroceso abajo para que si vemos la fractal o si vemos el fractal del corto plazo del petróleo, se encuentra en estos momentos alcista, desde que no pierda el nivel de los $75 por barril o no se ubique por debajo de ese nivel, podríamos estar buscando oportunidades para comprar en el mercado del petróleo y buscando todavía o esperando todavía la posible o el posible rompimiento de los $83 por barril para que nos lleve a nuestras deudas de los 97 y $108 por barril, que han sido niveles propuestos por la OPEP Plus desde el año pasado. Bien. Ahora, en estos momentos nos encontramos en un escenario posiblemente estanflacionista para el mundo. Ya ni siquiera estamos hablando solamente de Alemania, que es la locomotora económica de Europa, que se está declarando prácticamente en una estanflación, o bueno, declarando no, pero sí los datos demuestran ese camino. Una tercera estanflación a nivel histórico para la locomotora económica de Europa, Alemania. ¿Sí? El PIB de Japón a nivel trimestral queda en un 0% cuando venía de un 0,2% y se esperaba por lo menos un 0,2%, ¿sí? Un nada, no se esperaba un crecimiento de nada, pero se redujo, ¿sí? La economía mundial o la economía de diferentes potencias del mundo se está congelando. Con tipos de interés altos nos vamos a una estanflación de crecimiento de la economía, aumento del encarecimiento del dinero. Esto es una estanflación y la inflación subyacente sin poder mostrar índices o mostrar pistas de querer reducir. La inflación subyacente es la que sube más que la inflación general. Eso es lo que más preocupa a los bancos centrales. ¿De acuerdo? Algo bastante interesante es que el crecimiento de Europa se congela y se queda a las puertas de la recesión, mientras que en el BCE se inicia la guerra del norte a sur. ¿Sí? Esto es otro tema por parte de las bolsas europeas que completamente desconectadas de la realidad. Vemos un IBEX que bueno, aunque ya está retrocediendo, ¿sí? Está mostrando un cierre negativo, sería el segundo cierre negativo después del lunes o de la sesión del 20 de febrero. ¿Sí? Un DAX alemán que también bueno, parece ser que está llegando a un techo para poder retroceder con este tema de que el Banco Central Europeo propone, o el miembro más agresivo del Banco Central Europeo propone 4 subidas más de 50 puntos básicos. Las famosas jumbo subidas que el mismo Powell no descarta, y en estos momentos el consenso del mercado descuenta en un 75% de probabilidades que vaya a ser la siguiente subida para la tercera semana del mes de marzo. Bien, tiene que basarse en los datos de mañana, en los datos del día de hoy con los salarios y en los datos de la semana entrante del IPC. Eso van a ser los verdaderos datos que confirmen que va a ser una subida de 50 puntos básicos, pero se descarta 25 puntos básicos. Ahora, Europa la tiene más grave. Sí, Christine Lagarde la tiene más complicada, porque mientras en Estados Unidos pueden subir el techo de deuda lo que se les dé la reverenda voluntad, ¿sí? Porque tienen la máquina de impresión de dinero, ¿sí? Pueden aumentar su deuda lo que quieran, ¿sí? Aunque bueno, eso es un ciclo, eso se debe entender de otra manera. La economía es bastante compleja para poderse explicar también en un solo video, pero bueno, ahí la vamos a ir desglosando con el seguimiento que le vamos a ir haciendo diario a los mercados, ¿vale? Europa no es igual. Cuando me refiero o cuando dice la clave del día que empieza la guerra entre el norte y el sur, son los países del sur como España, Grecia, Italia, Portugal, quienes están más endeudados, quienes son los más endeudados, quienes son los morosos de la familia, junto a Alemania, Suiza, Finlandia y los demás, que no quieren seguir financiándole la deuda a estos países de acá y quieren que los tipos de interés se mantengan altos por más tiempo, pero teniendo la posibilidad y el riesgo de que estos países del sur se declaren en un default y puedan entrar en una crisis. ¿De
acuerdo? Incluso con la posibilidad de ser sacados o expulsados de la Unión Europea por no cumplir los requisitos planteados por la misma organización o por el mismo grupo económico. Bien, por primera vez en décadas Estados Unidos y Europa convergen en la inflación a 5 años. Esto también es bastante importante a mencionar porque los inversores no van a encontrar un refugio. Tenemos el bono americano a 2 años en el 5.94% y el de 10 años en el 3.99%. Aunque las palabras de Powell han sido bastante fuertes, han sido bastante duras, diciendo que van a subir los tipos de interés 50 puntos básicos o que los tipos de interés tienen que mantenerse altos, y ahora advirtiendo que posiblemente la Reserva Federal peligra en su independencia, que eso se me hace algo patético. Sabemos que son entidades que supuestamente son independientes, pero tienen que hacer lo que la agenda política del gobierno actual les diga. No sube al 4% después de todo y no ha logrado vulnerar la resistencia de los 4.33%. Si eso llegase a pasar, el SP500 se puede pegar un castañazo, según por ejemplo Bank of America o Morgan Stanley, de un 10%, ¿sí? Mientras que el interés a 2 años rompe barreras absolutamente y ya se encuentra a niveles del año 2007. Miren, estamos parados sobre la misma o sobre los mismos pasos o sobre las mismas huellas del 2008, cuando empezó la crisis, ¿sí? Bueno, es cierto que de ahí cayeron los bonos americanos y después vuelven a repuntar y vuelven a caer. Bueno, en estos momentos, desde el junio de 2020, tenemos una subida histórica en la deuda pública del corto plazo. Los inversores prefieren comprar deuda a corto plazo que a largo plazo, y eso es un indicio de recesión clarísimo, chicos. La curva está invertida como nunca antes. Bien, eso es un anuncio de recesión del libro. Bien, tenemos por acá que las ofertas de trabajo en Estados Unidos y los datos de nóminas privadas mantienen aún la presión sobre la Reserva Federal. Bueno, esto se los comento anteriormente, que es lo que estamos esperando todavía. Y Occidente. Bueno, esto con el tema del petróleo, esto es un tema, son muchos temas los que les podríamos compartir, chicos, pero bueno, ya es por último para lanzarnos a lo técnico y ver qué podemos esperar. Y es que Occidente se niega a descartar que Rusia sea la responsable del sabotaje del Nord Stream. Alemania dice que podría ser posible, ¿sí? Esto es muy patético por parte de los políticos europeos, que no saben ahora cómo decir o cómo desmentir a el premio Pulitzer, al ganador de premio Pulitzer, Simon Hersh, que demuestra con pruebas, de según una fuente de información que tiene él, que fue de Estados Unidos el directo saboteador de los gasoductos, que provocaron un daño medioambiental a nivel marítimo sin precedentes y que también dejaron prácticamente sin poder reparar en los gasoductos, ¿sí? Y acusando a Rusia, ¿vale? Que realmente, ya saben, acá no somos defensores de uno ni del otro, simplemente damos los datos, pero es curioso cómo un país pues puede provocarse autoinfligirse un daño tan importante a nivel económico cuando su economía está erosionando. ¿Sí? Todo el dinero y todos los ingresos que están obteniendo por parte de la venta de petróleo y gas natural, bueno, gas natural a China e India, incluso Turquía, para financiar la guerra, se produzca un sabotaje o un autosabotaje. Pero bueno, todo puede pasar. O sea, hasta que no se demuestre, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es de ahí, ¿vale? Pero ya que vengan con cuentos que 3 ucranianos se montaron en una lancha, metieron media tonelada de explosivos, se sumergieron al nivel de Hollywood, pasando todas las fronteras y toda la seguridad de la OTAN, sí, para poner los explosivos y después salir, hacer la detonación y regresar la lancha a su propietario, es de película y es algo absurdo que no se creería ni siquiera mi hermano, que tiene 12 años de edad. Bien. Eso por parte de lo más importante, por parte de la geopolítica y de la macroeconomía, que son datos muy importantes a los que les debemos hacer seguimiento. Vamos a lo técnico, ¿sí? El SP500 continúa en una tendencia bajista, ¿sí? Continúa en una tendencia bajista hasta que no pierda el nivel de los 4.325. Es cierto que en estos momentos, desde octubre del año pasado, el último trimestre que cerró positivo, nos está realizando un fractal todavía alcista, con un cierre semanal la semana pasada, para la redundancia de la palabra, alcista y bastante interesante a nivel comprador. Pero si lo vemos en temporalidades del corto plazo,
vuelvo y les digo, la pérdida de los 4.050 e incluso de los 3.947 nos pone a nosotros en la perspectiva de que la tendencia bajista va a continuar. Ahora, vean el escenario que vamos a proponer en estos momentos con el SP500. El SP500 venía haciendo una estructuración bajista desde la pérdida misma del nivel de los 3.993, pero al mismo tiempo ha perdido un fractal muy importante como lo eran los 4.021, que fue el nivel que realizó el siguiente mínimo en los 3.921. ¿Qué debemos esperar? Bueno, en estos momentos es difícil especular. Debemos mantener la venta en los 4.051, que es una venta ya totalmente protegida, ¿sí? Y la venta original en los 4.148, que también es una venta protegida con un stop profit en los 4.085, ¿sí? Ahora, con ese rompimiento podríamos decir que todo esto es un impulso primario que ya ha oxigenado a la zona de los 3.980 en la segunda zona de interés. Podríamos intentar o podríamos hacer el intento de una cobertura, ¿sí? Una cobertura en este punto con un stop loss en los 27 puntos o un stop loss de 27 puntos, 28 puntos o un stop loss de los 76 puntos. En el caso de esta volatilidad que estamos experimentando, yo pondría un stop de 76 puntos y posiblemente un take profit al siguiente máximo, teniendo en cuenta que desde la consideración macroeconómica y geopolítica y las tensiones que se están viviendo, esas expectativas de la Fed y el Banco Central Europeo incluso, que ha llegado a afectar a Wall Street en ocasiones, con esa dureza y esas jumbo subidas que se están especulando por parte de los dos presidentes de los dos bancos centrales más importantes del mundo, no considero que vuelva a ser máximos. Que vamos a experimentar mucha volatilidad, es cierto, pero bueno, vamos a ver con nuestro sistema con un poco más de certeza hasta dónde podría llegar ese rebote. Bueno, realmente es que no tenemos de ese impulso. Vamos a ver con una onda normal qué nos podría decir el precio, hasta dónde podría retornar. Y bueno, no, prácticamente no nos dice nada. No nos dice nada. Entonces podríamos manejar incluso un profit más corto, ¿sí? Intentar que sea por lo menos un 1-1. Igualmente las ventas cubrirían esta cobertura, valga la redundancia de la palabra. Y bueno, intentarlo sería una buena opción por la volatilidad que podríamos presentar entre el día de hoy y el día de mañana e incluso la semana entrante con el dato de IPC, ¿sí? El Nasdaq 100 se encuentra en la misma retórica con el rompimiento de los 12.166 y los 12.223 puntos, ¿sí? Con un retroceso que miren cómo no cae con la misma fuerza, acá se congela con esa misma expectativa, esperando los datos que aún faltan por ver. El Dow Jones se encuentra, bueno, el Dow Jones sí tiene más expectativas bajistas que alcistas, miren, lo que quiere decir que el sector industrial de los Estados Unidos y de la banca se encuentra más perjudicado que el tecnológico en estos momentos. La caída del Dow Jones es increíble, son entradas que también ya están totalmente protegidas y que intenta perder el nivel de los 32.473, pero no lo hace. No lo pierde, pero las caídas en temporalidades de más corto plazo son más fuertes que en el SP500 y en el Nasdaq 100, lo que me complica y me dice que es mejor que en este índice siga con las ventas que también, como les digo, están protegidas y que nos lleven, como estamos esperando desde hace tiempo, desde diciembre del año 2022, a nuestros objetivos en los 32.277 y los 30.584. ¿Sí? Seguiremos atentos a los datos de hoy para ver qué volatilidad o qué oportunidad nos siguen ofreciendo, ver si el dólar también puede repuntar para las caídas que seguimos esperando en las materias primas como el oro, la plata y los correlacionados como lo son el euro dólar y la libra dólar. Iremos viendo. Lo cierto es que hay muchos datos en estos momentos a nivel macroeconómico y geopolítico a los que les debemos hacer seguimiento y a nivel técnico acompañar las tendencias. Regla número 1 de nosotros los traders o especuladores, acompañar a las tendencias siempre. Ya otra cosa es aprender a hacer position trades y demás. Bien, entonces chicos, vayamos con cuidado, ¿vale? La inflación todavía sigue vigente, el fantasma de la inflación todavía sigue presente, los bancos centrales lo saben, pero la deuda pública y los intereses
Por ejemplo, las tarjetas de crédito, el aumento de los intereses que puede provocar una crisis financiera, una carta más sobre la mesa, complican mucho el panorama. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.